Decía Nelson Mandela que el cambio es un arma poderosa que nos permite pasar de lo que somos hoy a lo que deseamos ser mañana. Hoy hablamos de transformación organizacional, claro. Un proceso que afecta a los equipos, a las empresas y a sus culturas, pero que no es posible sin la voluntad individual de algunas personas. ¿Cómo evitamos que esa energía no se convierta en desgaste? ¿Es posible esto? ¿Cómo podemos navegar esa tensión? Estoy seguro de que sabes de lo que hablo. Si estás escuchando este podcast, es muy probable que en algún momento hayas impulsado o hayas formado parte de un proceso de cambio. Acompáñanos a descubrir algunas lecciones de transformación aprendidas de experiencias reales de la mano de Mónica Mas, Executive Coach y actualmente Senior Product Manager en Edenred. Mónica, nos conocimos en el contexto de SADE, ya que fuiste alumna del programa Business Agility, el programa que dirijo, y enseguida me di cuenta que eras una persona inquieta y súper determinada. Destacaría tu larga trayectoria profesional que va desde el desarrollo de negocio a la consultoría estratégica, a la innovación o el product management, pero lo que más me llama la atención es tu lucha por tratar de interconectar todas esas facetas que te apasionan tanto en tu vida personal como profesional. Que, por cierto, no sé si sabes que yo también llevo un montón de años, décadas diría, haciendo teatro, que también es mi pasión. En fin, supongo que toda esta sed de aprender y esa continua búsqueda de tu Ikigai son la razón de que hoy compaginas el coaching ejecutivo con el liderazgo de producto en Edenred. Mónica Mas, bienvenida a Real World. Muchas gracias, Carlos. La verdad que es un placer tenerte aquí. No lo he dicho en la intro, pero estás aquí como amiga, como exalumna y como clienta también, porque, llevamos colaborando tiempo con Runroom y también me apetecerá en algún momento tocar brevemente y que nos expliques un poco cómo es esa experiencia también, si te parece bien, ¿eh? El aprendizaje, como El tú aprendizaje, dirías. correcto. ¿Qué es para ti el mundo real? La pregunta. De hecho, es la última pregunta que estaba como en mi mente, habiendo escuchado los podcasts también, ¿no? Y realmente me venía un poco a la mente lo que siempre decimos de las gafas. Si me preguntas si hay un mundo real, es como si me preguntaras si hay una sola realidad. Y realmente eso no es posible, ¿no? Entonces hay tantos mundos reales como tantas personas hay. Y realmente al final para mí el mundo real es el que en ese momento tú estás viendo según esa conexión contigo mismo, ¿no? Con tu Ikigai que estabas diciendo. Es decir, al final tú todo lo que observas, tu realidad, tu mundo real, al final está inherentemente conectado con esa actitud que tú estás teniendo. Entonces realmente ahora mismo con lo que yo lo relacionaría más como qué es el mundo real, es que tan conectado estás un poco contigo mismo, como con tu visión, como con qué quieres hacer, qué estás contribuyendo, cómo estás creciendo. Entonces, un poco como conectar ese mundo exterior y ese mundo interior, de alguna Me parece manera. muy interesante la palabra que has dicho, actitud, ¿no? Mm. O sea, que la actitud de alguna forma barniza un poco lo que es tu mundo real en el fondo, ¿no? El mundo es lo que es y tú, tu actitud a cómo lo... Exacto. Me gusta mucho, muchas Las gracias. gafas. Las gafas de Zizek, que a mí también es algo Eso que es. me gusta mucho, ¿no? Eso es. Las gafas de cómo es el mundo. Oye, ¿cómo describirías tú una transformación organizacional o cultural en una empresa? Mira, si tuviera que decirlo de una manera graciosa, para que también se entienda, diría que es aquello que pasa cuando no te están mirando, ¿no? Es decir, cuando tú cerrarías la puerta de una reunión y realmente no es porque hay unas normas establecidas, no es porque hay un policía viéndote, no es porque está tu director viéndote, sino que realmente esa transformación o esa manera de hacer, esas acciones o esos valores implícitos en lo que estás realizando, ejecutando, etcétera, lo harías igualmente de manera inherente a puerta cerrada, porque no te está viendo nadie, aunque no te están mirando nadie ni vigilando nadie. Entonces, para mí como la transformación tiene que ver un poco con lo que hablábamos al principio, ¿no? Con esa conexión o alineación, si lo quieres decir así, con esos valores, misiones que podíamos tener. Es como es lo que harías en esa libertad sin coacción.
como a puerta cerrada. ¿Y cuándo es necesaria esa transformación? O sea, ¿cómo son los primeros signos, ¿no? para poder saber que necesitamos que una cultura necesita cambiar? Mira, también te preguntaría cuándo no, ¿no? Realmente al final todo está en constante evolución y si hablamos de los negocios de hoy en día y en el mundo digital es evidente. Sí que es verdad que si me hablas en concreto de qué signos diría cuando hiciera una consultoría, ¿no? De que una organización quizás tiene algo que debería cambiar en la cultura, seguramente de manera tradicional te diría que es la típica respuesta que a lo mejor te podría decir muchas personas, la fuga de cerebros, porque al final estás diciendo, uy, se está escapando gente porque quizás alguna cultura no está bien, pero quizás sería muy simplista también, porque en un mundo como hoy en día, la rotación laboral ya no tiene por qué ver con no estoy bien en el trabajo, me tratan mal, hay un ambiente tóxico, sino que las nuevas generaciones entienden el trabajo de otra manera y quizás quieren nutrirse de otras realidades, ¿no? Entonces, quizás ese signo en empresas tradicionales podría ser la fuga de cerebros, pero creo que tenemos que empezar a reinterpretar que quizás eso no es solo un signo. Pero si tuviera que decir alguna alarma a nivel como un semáforo, quizás te diría algo muy español, el Radio Macuto. Es decir, claro, al final cuando la gente habla por los pasillos, y no de manera asertiva, evidentemente, porque si no esto lo podías hacer en público, si no lo haces en puerta cerrada. Critica a las personas, Sí, ¿no? y yo creo que ahí, y con eso no señalo a las personas, sino señalo a la cultura de la organización, porque si esas personas lo están haciendo en el pasillo, seguramente es porque no hay una cultura, un espacio creado real en el que tú puedas expresar tu inquietud, que no estás de acuerdo, hacer preguntas y reconocer que quizás no sabes la respuesta. Entonces, de pronto el Radio Macuto, el corrillero de pasillos, pasa porque quizás esa cultura no está abrazando ese espacio de expresión, ¿no? Y de mostrar vulnerabilidad. Entonces, quizás ahora, más allá de que la fuga de cerebros podría ser un tema importante, quizás sí que te diría más el tema de el pasilleo, ¿no? Que sería un símbolo. ¿Cómo lo ves? Interesante. Lo veo, estoy de acuerdo que puede ser un síntoma. Am, y a la vez me lleva a pensar, ¿sabes? Tú y yo hemos hablado de esto muchas veces y quizá para nosotros es algo obvio o que ni siquiera nos paramos a pensar que pueda no ser así. Pero te quiero decir, para nosotros una cultura sana pues sería una cultura de colaboración, una cultura de transparencia, una cultura donde las personas puedan emitir su opinión en un entorno de seguridad, donde puedan decir, ¿no? Es decir, hay una serie de características que de alguna forma entendemos como una cultura sana, ¿no? Pero ¿por qué esa cultura es más sana, ¿no? Porque hay organizaciones donde no es así y donde desde la gestión, desde el management, se promueve otro tipo de cultura. Una cultura de tipo competición, una cultura de tipo, ¿no? De tipo, vale, voy a decir así, reinos de taifas, ocultación de la información en lugar de transparencia, colaboración, ¿no? ¿Por qué es mejor una cultura? Porque suena un poco a flower power todo esto, todo el tiempo. Mira, yo te diría que sí que es universal en tan cuanto también tengamos en cuenta que en la toma de decisiones, aunque haya mucha colaboración, aunque haya una estructura como muy horizontal, igualmente siguen tomando decisiones otras personas quizás, ¿no? Es decir, una cosa es que haya colaboración, la otra cosa es que haya anarquía, en cierto modo, ¿no? Yo creo que al final es entender que no es que somos más o menos, sino es que tenemos un rol diferente en la organización. De hecho, en Agile esto es así, ¿no? Al final no es que el Product Owner sea más o menos que el Scrum Master, tiene un rol diferente. No es lo mismo que entonces yo creo que es esto mismo es lo que pasa como en las organizaciones. Entonces, que haya apertura o que no la haya, es mejor o es peor, bueno, también supongo que dependiendo un poco de lo que siempre hablamos, ¿no? De qué personas tienes a cargo. Al final no hay un mundo absoluto, no hay un mundo real único. ¿Es adecuado o no es adecuado para este entorno y estas personas y esta circunstancia? Entonces yo creo que también tenemos que valorar muy bien y creo que eso se ve mucho también en el cambio generacional y ves que yo hablo mucho en la generación, no tanto por una cuestión de edad, sino por cómo afecta en la toma de decisiones lo que hayas podido vivir y creo que ahí se ve mucho, ¿no? En que sepas analizar muy bien en tu organización qué tipo de tejido tienes a nivel personal para ver cómo adaptarte o no según qué personas tienes, ¿no? O sea, ¿es adecuado o no es adecuado? No es que sea uno mejor o peor, es como Agile o Waterfall, no es que sea bien ni mal, ¿es adecuado
o no es adecuado para un entorno y unas circunstancias. Hablábamos con Maika Trinidad hace ya unos cuantos episodios, que ella es antropóloga, y ella hablaba precisamente de este cambio generacional del que tú ya has mencionado un par de veces, ¿no? Y cómo cómo en ese cambio generacional estas personas no están dispuestas a alienar su vida por un trabajo. Digamos que el trabajo para estas personas es importante, pero tiene la importancia adecuada en este caso, ¿no? A su estilo de vida, al estilo de vida que ellos quieren, ¿no? Entonces estoy entendiendo que también hay una razón de competitividad en cuanto al talento y en cuanto a ser capaz de atraer y de conservar ese talento, de que no se vaya el talento. Sí. Ok, y dentro de la transformación cultural de una organización, ¿qué papel juegan los equipos? Precisamente es los equipos los que hacen, ¿no? Al final, yo creo que cuando muchas veces hablamos de transformaciones, un poco cuando hablamos de visión de empresa, ¿no? Realmente no es algo que tú tengas como en el mundo de las ideas, es algo que tienes más allá del mundo de las ideas para después poderlo implementarlo. Es decir, la transformación pasa por la acción y la acción la toman los equipos. Por eso yo creo que al final, en un entorno tan cambiante, muchas veces se valora mucho más cuál es esta estrategia, cuáles son un poco las rutinas, cuáles los procesos, y nadie piensa muchas veces en ese foco de las personas y en que esas personas tienen que acompañar ese cambio porque son las personas que van a hacer ese cambio. Que cada día digamos buenos días o no los digamos, que hagamos una rutina agile o no la hagamos, o que establezcamos un kick-off al inicio de cada proyecto, es algo que se hace. Y quien lo hace son las personas, entonces realmente es el centro. Y sí que ahí tenemos que decir que cuando hablamos de customer-centric, bueno, es employee-centric. Y quizás parte del cambio y transformación es reinterpretar ese ser un poco como más employee-centric realmente. Vale, entonces lo que yo estoy entendiendo es que las personas necesitan acompañamiento también y crecimiento de su desarrollo personal para poder impulsar una transformación organizacional. 100%. Y que tú veas que estás ganando ahí. Yo creo que también, y es una técnica del coaching muy, muy importante, ¿no? El para qué estás haciendo las cosas y qué egoístamente tú estás ganando. De hecho, yo mis equipos, y si ahora nos escuchan, se van a reír porque es verdad que es algo que utilizo mucho, y es egoístamente, si tú ahora te vas de esta empresa donde estamos y que tanto amamos y que tiene mucho sentido estar, ¿qué te va a ayudar a vender tu trayecto en este camino en una entrevista de trabajo? Porque qué tanto tú hayas podido desarrollar, qué tanto lo que tú hayas podido ejecutar en esa empresa tiene que ver con tu propósito personal de vida o profesional, tú estarás muchísimo más engaged con esa empresa para poder realizar. Así sea ser emprendedor, así sea ser director de marketing, así sea después ser autónomo, da igual, ¿no? Entonces realmente si yo estoy viendo que estoy ganando para ese objetivo futuro que yo tengo, sea cual sea, realmente yo estaré gestionando y generando un engagement con esa empresa para poderme quedar el tiempo que sea, pero mientras tenga ese sentido con mis objetivos personales. ¿Y de quién es la responsabilidad de ese desarrollo personal y profesional? Yo aquí creo que volvemos al inicio. Yo creo que es corresponsabilidad, es como todas las relaciones en la vida, hay un 50 y un 50, ¿no? Realmente es... Y yo una de las críticas que siempre hago, ¿no?, en las organizaciones es que muchas veces se pide mucho, es como mucho todo bottom-up, pero no top-down. Y yo creo que es como las dos. Es como en el feedback. Yo como manager, sí, yo puedo crear un entorno de feedback y quedarme sentada y quedarme ahí esperando a que el otro me dé feedback. No facilito esa sesión como para realmente que haya esa retroalimentación. Entonces, yo creo que como todas relaciones personales, y en este caso estaríamos hablando de una relación personal-profesional, pero al fin y al cabo una relación, Claro. es co-creado. O sea, 50-50 es. Yo te doy el espacio bien facilitado para que tú puedas hacer esa parte de desarrollo, bien sea porque yo te doy el feedback, bien sea porque yo te facilito qué tipo de tareas, qué tipo de proyectos, qué tipo de responsabilidades puedes tener para llegar a tu objetivo. Pero yo como manager o líder tengo que saber ese objetivo que tú tienes para ver si yo te puedo acompañar ahí. Incluso a nivel de desarrollo personal 100%. de esa persona. Y ¿cómo lo hacemos esto? ¿Te encuentras esto normalmente en las organizaciones? ¿Crees que sucede en las organizaciones normalmente de forma común?
por mi experiencia, yo creo que tienes que tener mucha suerte si lo encuentras. Y eso es verdad que realmente me pone triste y es una de mis luchas, ¿no? De que yo sí que es verdad que correlaciono mucho quizás el rol, siempre hago mucha distinción entre el rol de líder y manager. No es lo mismo un gestor que un líder. Y para mí esa es una diferencia muy, muy clave y quizás siempre la relaciono con el coaching también por el bagaje que yo tengo. Entonces, claramente yo cuento con una ventaja, por suerte, de que mis reuniones de equipo son muy coachinianas, si quieres decirlo de esa manera, y también porque me adapto mucho y porque el equipo me lo permite, porque tengo un gran equipo. Pero es como creo en cómo trabajar. Creo que no sabría hacerlo diferente y además también porque veo los frutos. O sea, realmente marca una diferencia el cómo hacemos las cosas. Es lo que te decía antes con la reunión de feedback. Yo puedo proponer una reunión de feedback porque está cool, porque es lo que se dice a nivel de empresa. Tenemos que darnos feedback. Yo cojo, reservo la sala, nos sentamos tú y yo. Realmente no pasará nada si yo no facilito un entorno primero de confianza, si quizás no propongo una actividad para poder hacer esa reflexión conjunta, para que tú hagas una autorreflexión y después podamos compartir, para que tú me des feedback a mí. Entonces, realmente hay una preparación y una corresponsabilidad en crear esos espacios. Y eso quizás sí es muy coachiniano, en cierta manera. Decía Tolstoy, ¿no?, que todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo, ¿no? Entonces, a veces yo, sabes, que acompaño a algunas organizaciones en sus transformaciones culturales y organizacionales también, ¿no? Y en muchas ocasiones lo que me encuentro es a las personas hablabas del bottom-up y el top-down, ¿no? Me encuentro a las personas del bottom diciéndome, esto díselo a mi jefe, y también me encuentro a las personas del top-down diciendo, sí, pues qué, díselo a ellos, ¿no? Al final hay como mucha traslación de culpa, que es una palabra así como muy ancha. Hay mucha traslación de culpa, mucha delegación de responsabilidad de unos hacia otros y cuesta, ¿no?, encontrar esa corresponsabilidad. ¿Cómo logras mejorar eso? En este caso, yo siempre vuelvo a algo que es mucho el conocerse a sí mismo, ¿no? Que siempre lo podríamos decir como terapia, crecimiento personal o lo que quieras. Es decir, realmente esas dos personas son como dos niños teniendo miedo a que alguien les culpe de algo. Por eso uno señala arriba y el otro señala abajo. Y es así, ¿no? Entonces tenemos que ir un poco a cuál es esa raíz de ese miedo. Cuál es esa raíz de esa proyección que estás haciendo de, ay, es que si yo están esperando que yo haga algo y no estoy haciendo algo, quizás tiene una consecuencia y me echan, quizás. Es decir, hay un miedo detrás de esas acciones. Entonces no nos tenemos que quedar con, ay, no colabora. No, no. ¿Qué le está pasando? ¿Por qué no está colaborando? Quizás es una cultura de empresa, quizás es un tema propio, quizás es que esa relación entre ese manager o esa persona no termina de encajar. Pueden ser 1500 cosas. Yo lo que siempre fomento mucho y que creo que lo hablamos en una de nuestras conversaciones, yo creo que en esa ¿no? De realmente no puedes liderar sin tú antes haber hecho esta parte de autoliderazgo, conocimiento personal. Por lo tanto, para mí el primer paso es ir a terapia, siempre. O sea, realmente, y podemos llamarle terapia, proceso de coaching, crecimiento personal, y dependiendo de cada caso y objetivo, pues se escoge una disciplina u otra. Pero realmente, por esa responsabilidad al llevar personas, hacer terapia me parece imprescindible, seguramente. Qué interesante esto que dices. Porque hay mucho estigma también en la terapia, ¿no? O sea, la terapia es como, se percibe en muchas ocasiones como una derrota, ¿no? Más que como un aprendizaje o una apuesta de mejora, ¿no? Y eso es difícil cambiarlo porque es un sesgo como muy, muy establecido. Oye, y vale, tú apuestas por organizaciones donde los managers sean líderes, ¿no? Tú quieres organizaciones de líderes, de personas liderando, impulsando cambios, liderando en general, ¿no? Me gusta mucho el concepto de Kanban, de liderazgo a todos los niveles, ¿no? Porque yo sinceramente creo que a veces también malinterpretamos el liderazgo, ¿no? Y como el liderazgo tenemos esa visión del líder de que esa es la persona a la que hay que seguir cuando dice algo, ¿no? Y sin embargo, bueno, al menos mi visión, es mi visión personal, ¿no? Pero como yo entiendo el liderazgo es una cuestión mucho más de corresponsabilidad precisamente, ¿no? De que todas las personas podemos ser líderes, todas las personas podemos liderar y tener autoridad, ¿no? Y nos pueden dar autoridad respecto a distintos temas, ¿no? Entonces, vale, me hablabas de
de terapia, o sea, que me ha gustado eso y me ha sorprendido, la verdad, la apuesta por el que cualquier manager debería hacer terapia. Me ha gustado y me parece además provocador. Y te preguntaría qué otros hábitos o qué otras prácticas de desarrollo personal crees que son esenciales para un líder, ¿no? En un contexto de transformación. O sea, queremos el camino rápido ahora. No, queremos ejemplos y ayuda. Sí. Mira, creo que, de hecho, me sonrío porque justo lo estaba hablando esta mañana con mi pareja, ¿no? Pero entonces para ti realmente, si tuvieras que dar un consejo, y que para mí la palabra consejo también, vuelvo a matizar, es muy personal y normalmente no diría, y como coach claramente no puedes hacer esto, pero sí que es verdad que yo diría que compartiría 2 prácticas que de pronto pueden inspirar, servir a algunas personas, ¿no? Para mí la primera y como concepto es salir de la zona de confort. Para ser líder, o sea, tienes que asumir que no vas a saberlo todo, que no tienes el control, y esa pérdida de control, y parece una tontería, pero realmente en un mundo tan capitalista como el de hoy, tan competitivo como el de hoy, donde se buscan más las respuestas que no las preguntas y todo lo que hemos comentado un poco, realmente la pérdida de control es como pérdida de autoridad, pérdida de expertise, pérdida de reputación. Pero realmente yo creo que tenemos que reinterpretar esto, porque cualquier líder gestionando personas, realmente tienes que entender que tienes que dejar ir esa idea de que siempre vas a poder controlarlo todo. Entonces yo creo que el primer consejo que haría es hacer cosas que te sacan de tu zona de confort o de tu rutina. Vuelve a casa por un camino diferente. O de hacernos estas preguntas constantes, como que esto sería muy lean, ¿no? También, como todo lo que se hace de, vale, cambiar ese estigma de qué hago bien y qué hago mal, sino de qué aporta valor de lo que hago y qué me gustaría ver más de mí. Es muy diferente, porque en el momento en que yo te estoy diciendo, Carlos, tienes que mejorar, que no grites tanto, en cambio, si yo te pregunto qué me gustaría ver más en ti, y yo respondo a esa pregunta, te diría, me gustaría que me hablaras con más amor o con más respeto. Es muy diferente la agresividad, la manera en que tú lo recibes, en que te puedes al final también responsabilizar de ese output. Entonces yo creo que otro de los tips sería hacernos estas preguntas de manera regular, cada vez a la semana, una vez al mes, o con el equipo y de manera transversal, y cambiar este estigma de lo bueno y lo malo. Eso no es, ¿qué aporta valor en esta situación? ¿Qué aporté yo de valor en esa situación? ¿Y qué me hubiera gustado ver más de mí en esa situación? Y esto a nivel personal y a nivel profesional. Y ese cambio de paradigma, yo creo que aunque puede parecer muy mundano, realmente hay mucha transformación en ello. O sea, a mí no me parece mundano para nada. De hecho, me sorprende, ¿eh? Te he de decir que, o sea, que me provoca sorpresa en el sentido de... O sea, yo pienso que me gusta, ¿no? Esa lucha tuya, porque las personas que gestionan trabajo y gestionan... A mí no me gusta decir gestionan personas, ¿no? Yo no gestiono personas. Las personas se autogestionan, ¿no? Yo gestiono el trabajo. En todo caso, puedo ayudar a gestionar relaciones, ¿no? Puedo modelar relaciones en un momento dado. O facilitar relaciones. Facilitar relaciones. Pero no gestiono a personas, ¿no? Te decía esto en el sentido de que me gusta esa idea de las personas que gestionan ese trabajo, gestionan esas relaciones, deben hacer un trabajo, ¿no? Deben hacer un trabajo por responsabilidad, trabajo que puede ser terapia, que puede ser coaching, que puede ser... Crecimiento personal. Estudiar o entender comunicación no violenta. Yo creo que es una herramienta muy útil, por ejemplo, este tipo de herramientas, ¿no? Pero a la vez mi sensación es... Venga. Yo siempre se lo digo a las personas que colaboran conmigo, yo no cedería mi felicidad, ni mi desarrollo personal, ni mi apuesta conmigo mismo a desarrollarme personal y profesionalmente, no le cedería esa responsabilidad a nadie. Ni a una persona que esté dentro de mi organización y que se supone que tiene ascendencia o que me puede ayudar, ni a un manager o a alguien de... O sea, difícilmente
soy muy celoso de eso, precisamente, ¿no? Creo que eso es algo que depende mucho de nosotros, ¿no? Entonces, eso me lleva a pensar que, o sea, me pongo enfrento ese razonamiento, ¿no? Es decir, oye, ¿hasta qué punto nosotros tenemos que ser responsables de esa parte también? O eso es algo que a mí me parece bien, facilitar el espacio para que eso suceda, ¿no? Pero hacerse responsables como líderes de una organización de eso. Quizás entonces lo que podemos matizar es de qué eres responsable. Es decir, al final, como tú muy bien dices, tu crecimiento personal pasa por cómo tú actúas o qué se te despierta ante varias situaciones personales, cuando vas por la calle y te saltan el semáforo, cuando cualquier cosa que te pase en el trabajo, pero el trabajo es parte de ese todo. Es decir, no digo que tú tienes que hacer terapia con tu manager, evidentemente no, pero sí que tu manager o tu situación profesional con la persona con la que estés compartiendo ese momento, si tiene una visión de esa realidad total que tú vives, ¿no? Es una parcela de. Entonces, sí que es verdad que tienes que tener la suerte de que esa persona también esté como formada y esté en esa misma onda para que tenga esa responsabilidad de no influir, porque lo que hemos dicho, y eso es muy importante, un coach no da respuestas, hace preguntas para que tú te busques la vida y puedas iluminarte. Con lo cual ahí yo creo que la corresponsabilidad está, en crear ese espacio, no tanto para influirte, sino para que te sirva como un input más en tu camino que tú ya estás haciendo en tu día a día porque tienes esa conciencia. ¿Sabes? No es tanto que es mi deber hacerte ver algo, sino es yo soy una parcela de y que espero que te pueda servir en tu camino. ¿Sí? Sí. O sea, que es una apuesta, para mí es una apuesta de estilo, es decir, es Sí, una sí. apuesta estilística, Sí, si sí. quieres, ¿no? O Sí, sea, sí. decir, oye, yo entiendo que el liderazgo debería facilitar esto o no, ¿no? Y me parece, o sea, me parece interesante, me parece realmente interesante, ¿no? Y a la vez me genera dudas, o sea, me genera bastantes dudas y es probablemente algo que te agradezco porque voy a tener que revisar y voy a tener que pensar en ello. No quiero pegar un volantazo a la conversación. Venga, Quiero va. aprovechar esto para que me ayudes a entender cómo esto te ayuda a gestionar producto, por ejemplo, ¿no? Cómo te ayuda como product manager, cómo te ayuda como parte de una estructura de producto dentro de una organización, o si lo quieres explicar en tu caso personal, en Rent Fantástico, pero en general, ¿cómo crees que te puede ayudar? El tema del coaching te Sí, refieres, ¿verdad? sí. Claro, realmente es lo que te decía al principio, ¿no? Yo tengo yo llevo ahora mismo 5 personas que son muy diferentes entre sí, y eso es un regalo que me ha dado, en este caso, la organización en la que estoy, y que además me ha tocado siempre, liderar a personas, ya no solo a nivel de personalidad muy diferentes entre sí, sino también que de generación muy diferentes entre sí. Y yo creo que, ¿por qué el coaching me ayuda? Porque está en el arte de hacer más preguntas que dar respuestas, ¿no? Y quizás esto es algo que yo mantengo mucho con el equipo, porque esto hace que tú te puedas adaptar mucho y que también pongas esa responsabilidad en la otra persona. Porque al final yo siempre pongo el mismo ejemplo. Te puede venir alguien, te puede decir, yo quiero conseguir esto, pero esto es en base a sus creencias, su religión, yo te puedo dar mi consejo, pero es en base a mi opinión subjetiva desde mi situación, mi privilegio, mis historias. Entonces no sirve nada que yo te dé ningún consejo. Creo que esto lo traslado mucho en la parte del liderazgo y en el producto aún más. En producto, como tú muy bien sabes, todo es frenético y realmente muchas veces no es tanto tener la respuesta, sino saber cómo buscarla. Por tanto, saber cómo buscarla implica hacer buenas preguntas. Entonces, de momento yo tengo que decir que mi equipo me lo ha puesto muy fácil y ha querido jugar mucho conmigo en adaptarse, y yo también adaptarme mucho. Cada uno utilizo las reuniones de equipo muy diferente, y ese es el arte del coach realmente al final, porque tú no puedes hacer lo mismo en una relación que en otra, porque la persona te está nutriendo de manera diferente. Entonces yo sí diría que en el rol de producto en concreto y para mí, realmente esta parte del arte de soplar las brasas que dicen, de hecho hay un libro que se llama así, ¿no? El arte de soplar las brasas, que es un poco como la primera esencia de qué es el coaching, que es esta parte de la presencia, de la paciencia, de saber hacer preguntas, porque es lo de soplar las brasas para que se mantengan, es como muy steady todo el rato, ¿no? Como muy contenido, muy sostenido, muy estar presente.
Y creo que esto tiene que ver mucho también con la parte del servant leadership, ¿no? Al final también. Entonces yo relaciono siempre mucho la parte del coaching con la parte esta del liderazgo de servicio, que quizás hoy en día en un mundo tan cambiante es algo que cambia ese estigma de que es el líder, ¿no? Es lo que decías tú antes, el líder es Napoleón, líder es Napoleón, es alguien que va con la batuta y todos a seguir al líder. Y yo realmente, si tuviera que describir qué es un líder para mí, o qué debería hacer ese primer paso un líder, en este caso, como que quiere liderar un cambio, es cambiar justo esa mentalidad de qué es un líder y qué hace el líder. Y para mí eso es ser facilitador. O sea, yo siempre lo digo. O sea, realmente yo en mi equipo, mi rol, o como yo lo siento, como yo lo vivo, como yo lo ejerzo, desde lo que considero que es mejor, es como facilitador. Bien sea una reunión, por la preparación, por vaciarme antes, por entender cuál es el objetivo, por hacer entender bien que entendemos que es el mismo objetivo, por ver qué obstáculos estás viendo, por ver cuál es el stakeholder map que tenemos alrededor y por lo tanto ver las limitaciones o riesgos, mapeo de riesgos que pueda haber. Es realmente al final está en que tú seas facilitador. Y ese es el cambio de paradigma a nivel de liderazgo, ¿no? De que ese para mí sería el primer cambio, de que cada líder que quiera fomentar ese cambio reinterprete ese rol suyo no en algo pasivo sino activo, no tanto en dar la respuesta sino en facilitar un entorno para hacer buenas preguntas. Y para mí eso es ser un buen facilitador de workshop, de sesión, de reunión, ¿sí? Y esto es algo en el que creo fielmente por la experiencia que al menos he tenido en este tiempo y que me ha demostrado la experiencia que marca una diferencia. El cómo haces una reunión marca la diferencia, el cómo la preparas marca una diferencia, el qué tiempos pones, qué actividades pones, qué ejercicios propones, qué tipo de persona tienes, qué preguntas haces, cómo te vacías y preparas tú antes, marca una diferencia. No es hacer la reunión, hacer una sesión de feedback, es cómo haces esa sesión de feedback, importa. Así que quizás esto sería un poco lo que yo asociaría que es ese rol de líder. ¿El objetivo final entonces de cualquier líder sería desaparecer? ¿Ser prescindible? Te lo diría como en los coches, ¿no? Como es esta parte de aceite que engrana. El aceite no es algo como que puedas tangible, ¿no? Como por sujetarlo en las manos, en cierto modo, ¿no? Es como pero está. Es decir, no es tanto desaparecer, porque sí que es verdad que quizás necesitamos esta parte más escalable, ¿no? De que alguien vea un todo, que claramente hay una dirección, una visión que engrane. Necesitas igualmente, por mucha autonomía que haya, porque los equipos puedan ser autogestionados, tengan autonomía. Obviamente hace falta el aceite en la máquina de un coche, pero no necesariamente tenemos que tener ese cuadro en la pared y darle y alabarle, ¿no? Pero existe, está presente de alguna manera. Uh-huh. Y ese es su rol. Lo que quizás tenemos que desasociar, y eso es un trabajo personal, bien sea con terapia, bien sea con coaching, con desarrollo personal, es esta parte del ego, ¿no? Claro, reinterpretar el liderazgo de esta manera implica que hay una parte de reconocimiento y ego, que quizás es lo que ha podido mover en muchas estructuras o sistema capitalista. Esto desaparece en cierta manera, porque no es tan visible o no de la manera en la que estábamos acostumbrados. Te lo digo de otra manera, no creo que tenga que desaparecer el rol, sino o sea, ojalá el trabajo de esa persona que está liderando, ¿no? De esa líder que está liderando de esa forma y está ayudando a que las personas se conviertan en líderes, ese trabajo sea innecesario, porque si con ese trabajo yo logro... O sea, me gusta la idea de disociar, ¿no? Porque por una parte necesito visión, que para mí ese es el rol de un product manager, ¿no? Cómo logro que el equipo, los equipos, entiendan la visión estratégica del producto, entiendan la visión de la estrategia de negocio, entiendan el porqué hacia dónde vamos y enfoquen sus discoveries y sus deliveries hacia un hipotético roadmap que tenemos que construir entre todos. Esa es mi visión de lo que es un product manager, ¿no? Digamos que esa es la parte funcional de lo que sería el rol, ¿no? Y luego hay una parte ahí que es como muy, yo diría, muy transformacional o muy de mentoring, no sé si mentoring es la palabra correcta, la verdad, no lo sé identificar al 100%, ¿no? Pero, vale, dentro de tus objetivos, lo que tú estás expresando es, dentro de mis objetivos, esto es una parte muy importante. O sea, estoy provocando una transformación también en la forma en la que la gente se hace preguntas, enfoca los objetivos, encara los retos, etcétera, ¿no?
ojalá no sea necesario hacer eso en 2 años, ¿no? A eso me refería, ¿no? Que igual que el objetivo podría ser que eso deje de ser prescindible porque ya las personas son totalmente autónomas en su desarrollo y en su autoliderazgo. Yo creo que es lo que decía antes, ¿no? Realmente a nivel de concepto como global, a nivel escalable, creo que sigue teniendo sentido ese rol porque tiene esa visión más macro. Más allá que después tú tengas esos product owners, esos product managers que sean autónomos, que puedan hacer esta parte de autoliderazgo y por lo tanto ya se lideren a sí mismos y sus equipos bien. O sea, siempre habrá una parte más, tanto el liderazgo como empresa, que quizás necesitarás engranar como un todo, no tu parcela, ¿no? Pero quizás nos sorprende la vida y realmente sí, llegaríamos a esa utopía. Pero ahora mismo me cuesta verlo, pero podría ser, o ojalá pudiera ser así. Quizás sería mi respuesta. Yo te he de reconocer que para mí eso es una parte, o sea, que es algo que yo intento descargar en la cultura. Para mí la cultura es como un envase que recibe todo ese pozo de cambios de comportamientos y tal, ¿no? Y mi aspiración, como en la parte de líder que me toca, ¿no? Dentro de la organización, como a muchas otras personas le toca liderar otras partes, mi ambición y mi aspiración es que eso forme parte de la cultura de alguna forma, ¿no? Y que sean las propias personas quienes impulsen todos esos cambios, ¿no? Al menos así es como yo lo veo. O sea, que me gusta que intentemos alinear esas dos visiones. Me gusta mucho. De hecho, creo que una de las asignaturas en Business Agility, si te acuerdas, hablaba como un poco de las distintas organizaciones o tipos de organizaciones que como de la idiosincrasia de cómo organizarse, ¿no? Sí, sí. Que existían. Y recuerdo que es una de las cosas en las que me cuestioné más y que más tiempo, porque realmente yo creo que no hay una fórmula. Es un poco lo que hablamos también al principio, es hay un bien para todos, hay un tipo de organización para todos, hay un tipo de autonomía que serviría para todas las organizaciones. Claro. Y tampoco lo veo por lo que decíamos antes, ¿no? Porque es adecuado o no adecuado para un entorno, unas personas, una organización, unos objetivos. Por eso quizás me cuesta más verlo de esa manera, aunque eso no quita que esas personas siguieran teniendo como autonomía en la toma de decisiones, etc. Pero sí que creo que de momento lo veo complicado, pero a lo mejor nos sorprende. Oye, y ahora sí que inevitablemente te tengo que preguntar por la relación con Runroom, ¿no? O sea, ¿cómo has vivido tú eso o qué es lo que a mí me interesa mucho, ¿sabes? Nosotros hacemos una cosa que ahora ya no, en los últimos años, creo que también debido un poco a la pandemia y tal, ha desaparecido un poco, pero nos gusta mucho cuando viene alguien de fuera y está trabajando aquí con nosotros, ¿no? Lo llamamos un desk surfing, ¿no? Oye, pues vienes aquí, estás aquí trabajando, puedes venir una semana y puedes trabajar en nuestros proyectos y meter las manos en el trabajo, en nuestro trabajo real, colaborar con nosotros y entender un poco cómo funciona esto, ¿no? Es algo que nos gusta mucho y a mí personalmente me gusta mucho porque me ayuda mucho a entender lo que somos. Es decir, desde nuestro propio paradigma, entender por qué hacemos lo que hacemos, cómo nos comportamos y cómo de diferente es eso respecto a otras organizaciones, la verdad es que me ayuda mucho tener una visión externa, ¿no? Entonces eso es algo que me gusta mucho. Y en ese sentido, siempre siento mucha curiosidad por entender cómo es la visión de un cliente de Runroom y cómo, a ver, o sea, tampoco, o sea, ni por favor, o sea, no quiero que vengas aquí a soltar flores de Runroom, No. pero sí que qué cosas te has llevado o qué es aquello que te sorprendió más o cuáles son tus aprendizajes de esa experiencia. Sí, no tengo problema. De hecho, creo que además es bonito que me lo preguntes porque tiene que ver mucho con justo la temática como nuclear de nuestra conversación, ¿no? Que es esta parte de cultura organizacional. Yo creo que el gran aprendizaje que daría es que hubo como 2 grandes momentos, ¿no? Al final entrasteis en un momento, yo creo, de mucho cambio en el que también había un proyecto muy estratégico en el que se quería dar luz y darle bien y hacer ese cambio estructural en cómo trabajarlo. Y claramente al final era dar 2 equipos, ¿no? Y al final esos 2 equipos de nuevas es como si te dijeran, mira, ahora cambias de pareja, mira, ahora vives con esta persona y ni la conoces, ni la dejas de conocer, ni sabes sus valores ni nada, y es raro ese primer momento, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde se demostró que esa adaptación a la cultura idiosincrasia, la cultura de empresa o la idiosincrasia de trabajar, en este caso yo no diría de empresa, diría de los equipos,
se vio muchísimo el rodaje. Es decir, una primera parte de la colaboración era más ese engranaje que va como el elefante, como en cierto modo elefante, no quiero decir elefante con la connotación de lento, pero sí que es una cosa de reajustarse y que quizás no es tan ágil, no tanto por parte de Random, sino en general por el encaje, ¿no? Del cambio, reticencias que pueden haber de dentro o de fuera, porque sí, lo que decíamos antes es entender el para qué está viniendo un elemento externo a ayudarte o a contribuir o a enriquecerte o a inspirarte o a no, o a confirmar de lo que tú estabas haciendo estaba mejor. Pero claramente es un input que te va a servir para aprender algo. Y quizás cogerlo desde qué vas a ganar facilita en aceptar que ese estímulo venga, ¿no? Y realmente ahí yo siempre, y lo diré y lo digo aquí públicamente, yo estoy muy agradecida realmente en esta segunda etapa. Yo creo que yo agradezco mucho el papel que hizo Jorge en este caso y estoy muy feliz también de poderlo reconocer en público, ya que se lo hice en privado, porque realmente se vio esa parte de adaptación a. Es decir, pueden haber muchas dudas de los equipos internos. También hay una parte de negocio que también sabíamos más implícita. Había muchos cambios concretos. Pero creo que el aprendizaje fue precisamente esa adaptación a la cultura y en decir, no vengo a implementar lo que yo creo del libro que considero que debe hacerse, sino el objetivo es queríamos conseguir esto, vale, ¿cómo adaptamos todo ese proceso para que en verdad podamos llegar ahí? Y ese fue el gran aprendizaje, que ese era el trabajo, no eran las ceremonias, es el trabajo de adaptación y de contención y de acompañamiento a ese cambio o ese objetivo que teníamos. Y otra vez, el cómo importa, no es lo que hacemos, es el cómo lo hacemos. Y creo que ese fue para mí el gran aprendizaje, si tuviera que destacarlo. Pues muchas gracias por compartirlo, la verdad. Es súper bonito eso que dices. Es bastante difícil. Yo muchas veces te explico una interioridad, ya que estamos. Nosotros, nuestra ambición, ¿sabes qué? O sea, nuestra ambición es proveer a las empresas de equipos orientados a outcome, orientados a impacto. O sea, no a fabricar cosas, sino orientar. O sea, queremos equipos que colaboren con empresas como hacemos con vosotros, ¿no? Integrados con vuestro propio equipo, ¿no? Y lo que nos encontramos, y esto es una dificultad, y te agradezco que lo digas de esta forma porque me ayuda un poco a expresar nuestra visión, que es muy sui generis, es una cosa... es que lo que pide la industria son manos de personas. Quiero a alguien... Horas hombre. Quiero a manos de personas haciendo esto, ¿no? Y ahí nosotros siempre hemos tenido mucho conflicto, ¿no? Porque no nos permite generar impacto. No nos permite generar impacto, ¿no? Porque para poder generar impacto necesitas eso, entender el cómo, necesitas el cómo importa muchísimo realmente, ¿no? Y ser capaz de estar orientado a outcome. O sea que te lo agradezco un montón que lo hayas compartido porque para mí es súper importante y es algo que confirma nuestra visión, al menos. Sí, o de estar alineado con la empresa, ¿no? Porque al final yo creo que quizás de las grandes luchas que a lo mejor os encontráis, no por lo que verbalizas, es que al final la mayoría de empresas, por cómo ha funcionado el sector industrial, seguramente es horas hombre y al final venimos de donde venimos y ese es un poco nuestro legado. Y realmente ahí está en cuándo es adecuado o no es adecuado ese approach, esa colaboración con Random, ¿no? También para que no al final desvalore el trabajo que sí se hace y que no sean solo horas hombre, no que sea el concepto. Pero para eso la empresa tiene que estar alineada, ¿no? Sí. Y creo que esa parte de adaptación o de alineación, otra vez, como decimos, al final todo vuelve al mismo sitio, ¿no? En esa alineación con las personas y o la organización y o esa visión para que tenga un sentido y sea adecuado, ni bien ni mal, sea adecuado para ese entorno o esa circunstancia o esa organización. Pues Mónica, muchísimas gracias. A mí me ha encantado la entrevista y la conversación, casi una conversación más de las que tenemos. Así que súper agradecido y nada, mucha suerte en todo lo que emprendas. Muchas gracias, Carlos. La verdad es que ha sido un placer y ya te digo, me lo planteé como una conversación y sabía que iba a ser así que muchas gracias por la confianza, de verdad que sí. Gracias a ti. Muchas gracias por escuchar, por llegar hasta el final del episodio. Si eres oyente habitual de Real World, estoy seguro que me habrás escuchado afirmar en más de una ocasión que la transformación no es un lugar, sino el camino.
Nos obsesionamos con modelos organizacionales, tratamos de seguir lo que un libro dice que debemos hacer, adoptamos metodologías, frameworks, modelamos nuestras estructuras formales según el referente de moda, cuando en realidad lo que debemos enfocarnos es en el aprendizaje, ¿no? En preparar a la organización para ser capaz de escuchar los cambios que se suceden a su alrededor y de aprender de ellos para adaptarse con la mayor eficacia posible. Y esto pasa por permitir a las personas encontrar espacios de desarrollo personal y profesional. Estas son las empresas que queremos tener en el futuro y en el presente. Si te ha gustado el episodio, danos un poquito de cariño con un like, un comentario o mejor, compártelo en tus redes. Un fuerte abrazo y os espero en el mundo real.